Buen día, chicos. Hay un anuncio importante que no sé si el profesor ahorita ya lo publicó, pero la tarea sí la está recorriendo para mañana, porque pues le pidieron mañana 9 p.m. Ah, entonces, tarea 3 para mañana, ¿va? Tienen casi un día más, ¿no? Entonces, les traigo unos 2 ejercicios de la no tarea y los que vaya desarrollando, yo creo que los voy a poner a rato en notas. No me sirvió la pizarra, creo, de Zoom. Entonces, bueno, no sé si alguno haya usado antes una clase, pero el chiste es que usé la pizarra, finalicé la llamada y cuando quiero acceder a la pizarra y como pasarlo a PDF no me deja. Entonces, si alguien sabe, me puede pues indicar a lo mejor y ya le pongo atención porque ahí tengo las notas, pero no las puedo publicar. No puedo hacer las PDF, entonces por eso no he puesto las notas de ayer, de mis cursos. Y bueno, ahorita por eso lo estoy haciendo otra vez como siempre. Entonces, en la notaria hay un ejercicio que es el 4, que estén los reales. Bueno, más bien, les dan una función. La función es igual a 3 más la integral que va de 0 a x, de 1 más seno de t entre 2 más t al cuadrado diferencial de t. Y les piden encontrar un polinomio de grado 2, del que primero, bueno, si es un polinomio el profesor, bueno, obviamente es ax al cuadrado más bx más c. Es la forma completa que debe de tener el polinomio. 3 condiciones que debe de cumplir este polinomio. La primera es que cuando tú evalúas el polinomio en 0, tiene que valer lo mismo que la función f evaluado directamente en 0. Luego, también con la primera derivada de la función f de x, bueno, f evaluada en 0. Y por último, coincidir con la segunda derivada en 0 de f. ¿Vale? Entonces, reescribiendo. Bueno, solución. Pues primero evaluamos la función en 0, ¿no? Y si evaluamos en 0, ¿qué ocurre con la integral? ¿Dónde está x va a valer 0? Ah, aquí era t, perdón. Entonces, finalmente, ¿qué va a ocurrir con la integral? ¿Cuánto vale? 3. Sí, al final es 3 y la integral, mismo límite de tanto inferior como superior, pues nos va a dar 0 independientemente de lo que hagamos con la integral que está dentro, ¿no? De la función. Entonces, aquí va a valer 3. Ahora lo que tenemos que ver, ¿ok? Pues vamos a calcular ahora la primera derivada de f de x. Entonces, tienen que derivar 1 más seno de t entre 2 más t al cuadrado diferencial de t. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo le harían para poder sacar la derivada de la integral? Porque evidentemente la derivada de 3 pues va a ser 0. ¿Qué ocuparían ahí? Sí, vamos a ocupar el... Ok, entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo?
la derivada, bueno, en x de una función en otra variable, en términos de otra variable, ¿a qué es igual? Ajá, función evaluada en este punto. En este caso, bueno, nos están diciendo que es x, ¿no? Entonces es igual a f de x tal cual. Entonces, volviendo a cómo estaba, bueno, ahorita lo pongo del lado derecho, pero ahorita lo pongo abajo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? La derivada de f de x nos va a quedar como 1 más seno evaluada en x entre 2 más x al cuadrado. Ajá, entonces aquí estamos bien. Entonces, esa la voy a poner acá en la otra. Ahorita lo borro, pero es para que no nos perdamos. Entonces, f' de x es igual a 1 más x al cuadrado. Ajá. Nos piden, pues primero, ahora hay que revisar cuánto está evaluando en 0. Seno de 0 es 0 y tenemos un 0 al cuadrado, que también es 0. Entonces, finalmente, la derivada evaluada en 0 da un medio. Entonces, ya tenemos la primera derivada, hay que ahora sacar la segunda. Ahí es 2 más x al cuadrado, entonces hay que sacar la derivada de eso. Entonces, aplicando una propiedad de en este caso del cociente de las derivadas, es la derivada del primero, o bueno, del numerador, por simplemente el denominador, menos el numerador solamente, sin hacerle nada, por la derivada del 2. Y todo esto se va a dividir entre 2 más x al cuadrado, y esto elevándolo al cuadrado, ¿no? Entonces, la derivada en este caso primero de 1 más seno de x, ¿cuánto es? Bueno, ¿cuál es la derivada de esta expresión? Es menos seno de x. Derivada de 1 más seno de x va a ser más bien, la derivada en este caso de 1 es 0. Y la derivada del seno es el coseno, ¿no? Ajá. Y del otro lado, donde está la parte azul, la derivada de 2 más x al cuadrado es 2x. Les diría que hicieran más, pero mejor hasta ahí, porque lo único que necesitamos, pues no tal cual es hacer todo el desarrollo. Ya que lo obtuvimos, solamente tenemos que evaluar finalmente. Entonces, f bi'prima evaluada en 0, y aquí sustituimos cuando vale 0, coseno de 0 por 2, seno de 0, por 2 por 0, y todo eso se va a dividir entre 2. Bueno, es más 0 al cuadrado, el 0 se va a ir, y finalmente tienen un 2 que se eleva al cuadrado. Ajá, ¿dudas en el denominador? En el segundo término del numerador tenemos un 2 que multiplica un 0. Entonces, eso va a hacer que esta parte se anule y nos quede 0. Y ya nada más tenemos el numerador, el coseno de 0, que es 1. Ese 1 va a multiplicar al 2. Entonces, esto es igual a 2. Y el denominador 2 al cuadrado es 4. Finalmente, entonces, la derivada aquí va a valer un medio, evaluada en 0, ¿va? Entonces ya tenemos, recapitulando, cuando f en 0 vale 3.
primera derivada en 0 vale 1/2. Entonces, de aquí ustedes, ¿cómo empezarían a armar su polinomio? Tiene que ser, acuérdense que es de segundo grado. Aquí finalmente, nos resta el polinomio y ahí solamente hay que tener cuidado al momento de cómo vamos armándolo. Entonces, primero podríamos partir de que sabemos que el polinomio con la segunda derivada nos tiene que dar 1/2. Entonces, cuando nosotros hablamos, ese 1/2 tiene que estar por acá volando, sumando. Al final tiene que ser como una constante. Y del otro, bueno, el primer término debería de estar acompañado de una X. No sabemos quién es el coeficiente que aquí va a estar, pero podría, bueno, no, perdón. En este caso aquí sabemos que tiene que ser 1/2, ¿verdad? Porque al momento del menos derivarla, con la primera derivada nos va a quedar 2a por x más b. Con el polinomio nos tenemos que dar con 2a. ¿Sí estamos bien ahí? Oh. Permítanme un momento, por favor. Ay, no detuve la grabación. A ver. Entonces, en este sentido, cuando estamos en la segunda derivada, nos tenemos que terminar quedando con un coeficiente. ¿Qué les parece si este coeficiente justamente es el 1/2? ¿Por qué? Porque cuando ustedes integren, al menos al momento de integrar acá, en la primera derivada, tendrían algo de 1/2 de x. Ese todavía no sabemos quién es, pero sabemos que al menos la segunda derivada tiene que ser 1/2, entonces al menos esa es la forma que vamos a tener. Ahora, cuando tenemos otra pista, porque al menos no tenemos ahorita, cuando es en X no sabemos quién, pero sí tenemos que cuando el polinomio en este caso lo que tiene que coincidir. Entonces, si eso ocurre, es decir, que aquí pongo, esto tiene que ser igual a f' en 0, yo sé que me tiene que quedar una constante. Entonces, este cuadrito, si lo relleno con el 1/2, me queda a lo que tengo que llegar, ¿no? Para que se igualen las dos funciones. Entonces, ahí, con esa parte, yo ya tengo quién sería P' de X, ¿no? ¿Sí? ¿No se pierden ahí?
Creo que le podría regresar un poquito a la página anterior, por favor. Es que me surgió una duda. ¿En qué parte sería? En la segunda derivada. Es que no sé, bueno, no sé si elevamos al cuadrado lo de abajo. Ah, ok. Si lo elevamos, lo de... Bueno, no se ve la palabra. ¿No lo puse bien? Bueno, no se ve bien. Lo pongo. Ajá. Y al final, cuando evaluamos en 0, el denominador queda como 2 más 0 al cuadrado y eso elevándolo al cuadrado. Entonces, al final solo te queda 2 al cuadrado. Perdón, pero no se ve. Se quedó trabada ahí en la diapositiva 5. Ah, ok, ok, ok. Yo sí lo veo, pero ustedes no. En resumen, ¿no? Sí, puede que ser que dejes de compartir y vuelvas a compartir. Creo que ya se va a poder. ¿Así tampoco se ve? Ah, ok, ok. Sigue trabada. A ver, ahí, Sí, ya se ve. ay, Ah, perdón. Ah, ok, ok. Entonces, ¿aquí hay dudas de algo? No, porque no se veía, ¿no? Ok. Entonces, ahora pueden ver ahorita esta parte, ¿no? A ver, esta parte sí se entendió, la repito mejor. Ok, entonces partimos de que en la segunda derivada tiene que valer un medio en teoría, ¿no? Luego, cuando estamos trabajando con la primera derivada evaluada en 0, al menos tenemos una pista, porque la integral de un medio va a ser un medio de x, pero tiene que ser más algo. ¿Por qué? ¿Por qué más algo? Porque cuando yo evalúe f' en 0, no me puede quedar 0. Entonces, porque pues obviamente aquí va a valer, voy a aquí sustituir el 0 y entonces ya no puede valer 0, tiene que valer un medio. Entonces, lo más conveniente es entonces que un medio sea nuestra constante, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy ahora en p de x, en el polinomio? Cambiaré de color. Entonces, va a tener que ser la integral de un medio de x más un medio diferencial de x, ¿no? Tal cual. Y entonces, lo que aquí conviene, pues, es, más bien acá, es, tengo un medio que va a multiplicar en este caso, y la integral de un medio es x, más una constante. Y yo creo que lo ordeno bien. P de x, porque aquí es un medio por x al cuadrado entre 2, ¿no? Entonces, es un cuarto de x al cuadrado más un medio de x más una constante. Pero aquí yo sé cómo tiene que ser el polinomio 3. Entonces, esta constante como tal debe ser 3. El polinomio que estamos buscando es un cuarto de 3. ¿Sí? Entonces, con eso concluimos este ejercicio. Entonces, decía, es el 4 de la no tarea. Y ahorita lo que siguen son unos límites.
¿Dudas de cómo obtuve el polinomio? Después, igual de la no tarea, hay una serie de ejercicios de límites. Entonces traigo dos, que son el ejercicio 7, trae un inciso que es delta. Y les pide calcular el límite de 1 más y entre y cuando y tiende a 0. Entonces, principalmente, si nosotros lo hacemos directo, ¿cuánto vale? No, es el logaritmo, perdón. Logaritmo de 1 más y. Logaritmo de 1 más y entre y. Esa es la función. Si directamente ustedes evalúan, les queda el logaritmo de 1 más 0 entre 0, que finalmente es logaritmo de 1 entre 0, y el logaritmo de 1 pues es 0. Entonces directamente no les va a funcionar. ¿Qué harían ustedes? Cuando les queda algo de esta forma, indeterminada, ¿cuál es la herramienta con la que han como trabajado? Con L'Hopital, ¿no? Solo que si se fijan que las funciones en este caso sean continuas, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces eso se está cumpliendo. Entonces por L'Hopital hay que calcular el límite cuando y tiende a 0 de la derivada del logaritmo de 1 más y entre la derivada de y. En este caso, la derivada de logaritmo de 1 más y queda así, y la derivada de y es 1. Entonces, finalmente es 1 más y esta sí la podemos calcular porque es el límite. Bueno, ya, si nosotros calculamos directamente, 1. Entonces, este es delta, y ahorita vamos con otro. Este es el 7 beta. Evaluando directamente tendrían 0 a la 0, que obviamente también es indeterminado. Entonces, lo usual, bueno, aquí también terminarán trabajando con L'Hopital, pero no como directamente. Hay que trabajar un poquito más. Trabajando con una propiedad del logaritmo natural, ustedes pueden ver que x a la x es lo mismo que ustedes trabajen e a la logaritmo de x a la x, ¿verdad? Son funciones inversas, logaritmo natural y la función exponencial. Entonces, no he hecho nada. Y a su vez, yo puedo trabajar con una propiedad del logaritmo natural, en donde logaritmo de x a la x, se la voy a ocupar aquí. Entonces, e a la x, logaritmo de x, ¿no? Entonces, finalmente, también ustedes han estado trabajando en tareas, me han entregado cuando trabajan con otra propiedad en donde tienen que e lo puedo elevar a la logaritmo natural de x entre, y ponen 1 entre x, ¿no? Así yo estoy teniendo dos funciones, una en numerador y una en el denominador. Entonces,
Es válido aquí suponer que 1 entre x es posible, o al menos es continua, pero porque nos están diciendo que x tiende a 0 por la derecha, es decir, que no estoy tocando justo cuando x es igual a 0, entonces sí es continua por la derecha 1 entre x, ¿vale? Y el logaritmo de x también es continua porque no están tocando ninguna de las dos, en este caso, al 0. Entonces yo ya cuando tengo estas dos funciones, lo que podría ver es qué ocurre ahora sí con el límite, porque ahorita solo trabajé la pura función. Entonces, el límite de x a la x es lo mismo que si yo trabajo el límite de e a la logaritmo de x entre 1 sobre x. Por la gráfica del logaritmo, la gráfica del logaritmo natural, aquí en 1, empieza a bajar. Entonces, cuando x tiende a infinito, se dispara y entonces se va a infinito. Logaritmo, límite, logaritmo natural de x es infinito. Entonces, tendrías bueno, ya evaluando el límite, es e a la infinito, y pues 1 entre x también se va al infinito conforme, bueno, no, es así. Esa, cuando tiende a infinito, se hace 0, ¿no? Entonces, finalmente tienes una indeterminación, ¿sí? Y por esa situación, entonces tú puedes seguir trabajando con L'Hopital, pero hasta esta parte. ¿A quién le aplicas L'Hopital? Por la derecha, de e a la logaritmo de x sobre 1 sobre x. Entonces, si ocupo aquí L'Hopital, en esta igualdad, es la derivada del logaritmo de x cuadrado. 1 sobre x, perdón, y ya dije parte de la derivada. Perdón, así. ¿Ok? Entonces, derivada del logaritmo es 1 entre x sobre menos 1 entre x al cuadrado, ¿no? Es la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado, ¿verdad? Ahí solamente es aplicar una ley de sándwich. 1 por x al cuadrado nos va a salir x al cuadrado y 1 por x nos va a salir x, y aquí hay un menos. Y entonces, ya cuando evalúo por 0 por la derecha, este límite vale 1, ¿verdad? Entonces, el límite que nos dieron inicialmente, 0 por la derecha, es igual a 1, ¿ok? Entonces, este sí requirió un poquito más de otras propiedades para poderse resolver. Entonces, ¿hay dudas de este ejercicio? Y ahorita lo que sigue es, pues, resolver dudas de la tarea que quedaron pendientes, ¿no? ¿Están todavía las personas que ayer me hicieron preguntas o a todas ya les contesté por correo? 3, 2. Ok. De la pregunta 3, la 1 y la 2 esas sí son falsas. La 3, esa sí es verdadera, entonces esa sí la tenemos que demostrar. Cosa que estoy viendo, sirve, pero es que cumplir
que 0, f es acotada en el intervalo cerrado 0b y tiene que cumplir la función que ustedes están dando, pues sí converge. Que vivir de los reales a los reales. Entonces, la función que ustedes pongan de ejemplo tiene que cumplir eso sí o sí. Entonces, cuando eligen la función, no solamente tienen que decir, en el inciso B, lo que me dicen es que yo tengo una función continua en el 0 infinito. Si es función cuando tiende a infinito la x, no tienen que solamente decir que el b no se cumple por esto, sino lo ideal es ponen por qué sí funciona en el 1, en el 2, en el 3 tu función, pero ya en el inciso correspondiente pues no está funcionando. Entonces, acá la función en 3, 2 pues puede convenir una función que a lo mejor sea discontinua. Hice una que estaba muy separada. ¿Qué tal si es no entre 1 de 1 menos x? Entonces, digamos el ejemplo. Sí. Continuo, entonces. No, todavía no. Entonces, esta ahorita queda pendiente, porque no. Muy buen punto. Elegí una que no era. Entonces, no, esta sí no. Pienso un ratito después de la clase y la anoto. Y les doy hint de alguna función, ¿va? En 3, 2. 4, 1, 4. Ejercicio 4. Confirmé con el profesor. Y el 1 y el 2 convergen. Como la función no definida la función, entonces sí es correcto cuando estaban trabajando. Entonces hacen la integral, ya tienen la integral, la función integral, o creo que es de 0 a 2 y en el otro es de 0 a 1, no me acuerdo bien, pero finalmente aquí ya tienen una primitiva, ¿no? Una función primitiva. Entonces aquí lo que conviene es lo que me comentaban, bueno, sí, hay que trabajar el límite cuando b tiende a 0 por la derecha de la función primitiva, que en este caso es f mayúscula de x, que va de b a 2. Entonces, cuando trabajan así, sí va a salir que estas dos primeras integrales convergen, pero en cuanto a 4, las últimas dos, la integral sí es impropia. Entonces, ahí tal cual, pues están aplicando el límite. Estas dos sí tienen que diverger. Una cosa es como me acerco por la derecha, pero no lo toco, y otra cosa es cuando tienden a infinito, entonces ahí es como más, es general. Entonces ahí sí, estas tienen que diverger, ¿sí? Al final, de hecho, en varios trabajos lo que he visto es que en los 4, 1 y 2, pues también trabajan con L'Hopital, ¿no?
Y bueno, de ahí no me acuerdo quién más tenía dudas. En las 5. Sí, porque en las 5 nos atoramos tantito ayer por el procedimiento, pero Que ayer se lo había mandado y había una parte en donde me había dicho que juntara lo de que era A menos alfa y lo de A menos beta, y que lo de uno que ya lo dejara aparte. Pero de ahí se me sigue yendo a infinito. Bueno, no sé qué estoy haciendo mal, que no me queda. ok, a ver, no sé dónde lo tengo. O sea, ya después de la sustitución. Uy, creo que soy yo que no alcanzo a escuchar bien. Que después de la sustitución y todo eso, para ya evaluar el límite, Ujú. para acomodarlo ya no me queda, se me sigue yendo a infinito, pero no sé qué estoy haciendo mal. Bueno, según yo ya está bien la integral definida y la indefinida, pero ya cuando lo acomodo y quiero sacar los límites, se me sigue yendo a infinito. O sea, bueno, los de i menos alfa y i menos 1 menos beta sí convergen, pero los otros dos divergen y ya no supe cómo acomodarlos. Ok, a ver. En teoría, con fracciones parciales, una vez que ya te aterrizaste las fracciones parciales, tiene que quedar la integral beta menos alfa, entonces obviamente va a cambiar el orden. Se van a intercambiar. La que esté en la parte de arriba va a pasar abajo, por ese menos. Supongo que lo trabajaron como alfa, ¿no? Y esa va de 1 acá. Cuando el límite de acá tiende a infinito. ¿Hasta ahí sí te quedas? Sí, es que a mí me había salido distinto, bueno, la integral. Ay, es X, pero abajo. Bueno, la integral completita te va a quedar como logaritmo de X menos alfa menos 1. Váyase a ver. Beta Julio menos César, alfa, ¿no? Julio César sí lo puedes mandar. Nada más que el menos de donde sale de la. Porque según yo era lo de la suma, ¿no? Espérame. Ya, a ver.
Puede ser con el, te decía, 1 entre alfa menos beta, o puede ser con el 1 entre beta menos alfa. Entonces, todo depende de a quién quieras como arrastrar al final. Porque en fracciones parciales te va a salir beta así, menos 1 entre beta menos alfa, por 1 entre beta menos alfa, por 1 entre x menos beta. Ajá. Y entonces aquí, por ejemplo, dejo quito este, pongo uno nuevo. Cuando ya quieras aplicar las integrales de esta cosita, por ejemplo, si te quieres quedar con beta menos alfa y no lo quieres cambiar, entonces este lo dejas igualito y solo quedas con beta menos alfa. Podría ser igual a 1 entre beta menos alfa y ahí sería por logaritmo de x menos beta menos logaritmo de x menos alfa. Porque aquí hay un menos. Este menos y aquí hay un más. Entonces nada más ahorita puse al principio el que va en positivo y después el que va en negativo. Ya después, ahora sí, tendrías 1 entre beta menos alfa por logaritmo de x menos beta entre logaritmo de x menos alfa. Y finalmente, bueno, eso es por fracciones parciales. Entonces finalmente si ya te quedas con de 1 entre x menos alfa es igual, ahora sí, al límite, cuando b tiende a infinito, de 1 entre beta menos alfa. Bueno, ahí no sé si te confunda la letra, puede hacerse mejor. C tendiendo a infinito del logaritmo de todo eso, desde el 1 hasta C. Entonces, de aquí es donde a lo mejor todavía salen pues más desarrollo, ¿no? Hay una que ya te va a quedar normal, que es la cuando evalúas en 1, ¿no? De ese creo que no hay bronca, sino cuando hay C. Una vez que tú evalúes, bueno, que más bien ya trabajes el límite, te va a quedar 1 entre beta menos alfa. Podría ser por el límite. Del logaritmo de C menos beta entre C menos alfa más... Bueno, evidentemente esto te va a salir después de que tú hagas el desarrollo completo. Ves que primero van a ser dos sumandos, bueno, dos términos para cuando pones a la letra C. Y luego otros dos para cuando pones a 1. Y vuelves a aplicar una propiedad del logaritmo natural, donde si hay una diferencia de logaritmos, entonces el logaritmo es el de el cociente de las dos funciones, ¿no? Entonces, yo estoy aterrizando en esa última parte. Cuando ya ordenaste, cuando te queda ahora 1 menos alfa entre 1 menos beta. Entonces, de aquí, C no interviene más que en este primer término, acá. Entonces, lo que aquí estamos trabajando es el 1 entre beta se queda fuera del límite. Ese ya no hay nada que hacerle. Pero en cambio, puedes trabajar el límite por separado. El límite de C tendiendo a infinito del logaritmo, en este caso de C menos beta entre C menos alfa. Primero así, y luego más el límite cuando C tiende a infinito menos alfa entre el 1 menos beta. Hasta acá no es Y como... es que me han dado, pero al principio me había puesto como en el menos b menos alfa, que lo multiplicara, me había salido lo mismo. Bueno, hasta donde está usted, tengo lo mismo. Y me había dicho que estaba mal, entonces, no sé. Pero no es a la persona que le dije que porque al final también estaba solo entre 1 sobre alfa. Mm, Y por algo por ahí, o sea, en fracciones parciales a alguien le comenté eso, que se había quedado con que A era igual a 1 entre A, pero en no, fracciones parciales no sale solo el alfa. no, me había comentado en el de cuando
estaban las integrales indefinidas, cuando las había separado, que había quedado lo de uno, bueno, menos uno entre beta menos alfa, que era A, y Ajá. desde ahí me había hecho como de que lo multiplicara, pero yo había dejado el menos como en la fracción, y así lo había desarrollado. Mm, Y al final sí me había dado eso. ay, no sé, malita. Entonces, si quieres, me lo vuelves a mandar, ya te digo, porque entonces ya confundí a la persona. Sí, Yo nada más había sido uno el que le dije que lo rectificara todo por eso, pero no, ¿me mandaste WhatsApp? sí. Entonces, ahorita lo reviso en ese caso, pero de aquí, donde puedes, brillo. Y Sí, cuando esa parte trabajas también ese, ya me había salido. ay, no te escucho bien. Ah, que esa parte también me había salido, pero en lo de los límites no me salió uno. Bueno, lo del logaritmo natural, Ujú. me había salido lo de uno menos beta sobre uno menos alfa. Mm, yo me acuerdo que eso te había salido desde las fracciones parciales y por eso hice la observación. Pero de ahí en adelante no había visto bien qué seguía. Según yo, o sea, si ya tenías un problema ahí con una constante, la ibas a seguir arrastrando. Y no sabía si esa constante te iba a beneficiar o no. Pero reviso entonces el que habías hecho, porque aquí, al final, si te das cuenta, o sea, sí queda, converge, pero obviamente hay que definir, ¿no? Ujú. Todavía hay que como que pulir detallitos de cómo no debe ser en este caso beta menos alfa y uno menos beta, y si está coincidiendo con la hipótesis que nos dio en cierto orden, pero se quedaban entre el 0 y el 1. Es que de hecho hice lo mismo que hizo Julio en el chat de factorizarse para el límite de arriba. Y y en ese sí me había salido eso, pero no sé cómo llegar de que es uno, porque me salió logaritmo natural de, ajá, de uno menos beta entre uno menos alfa. Mm, Factorizar, no, es que no es como factorizar, es cuando trabajas el límites indeterminados en donde tomas el liquidez toda la como factor. Bueno, ya cuando, bueno, más 2 entre x al cuadrado hace 0, esta se hace 0 y ya no está. No lo factoricé, digamos, ahí. Entonces se dividiría entre C. Ajá, y cuando tiende a 0, bueno, tiene infinito, perdón, pues entonces la de beta entre C se va a 0 y alfa entre C se va a 0 y ya nada más te queda el 1. Entonces ya el logaritmo de 1 es 0. Ah, ok, muchas gracias. Ujú. Bueno, ¿le puedo volver a reenviar lo de antes de eso para ver si estaba bien? Bueno, es que había llegado a lo mismo, pero no sé por lo que me había dicho. Sí, está bien. Sí, sí, sí. No hay problema. Ah, ok, gracias.